Bien, buenos días. En esta mañana tenemos al expositor Martín Enrique Guerra Cáceres con la ponencia Resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden y GeoGebra. El profesor Martín Enrique Guerra Cáceres es salvadoreño. Él es licenciado en matemática, maestro en ciencias matemáticas y máster en didáctica de las matemáticas. Se desempeña como profesor de matemáticas en la Escuela de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática de la Universidad de El Salvador. Él es formador de formadores en la especialidad de matemática. Entonces, don Martín, continuamos con usted y bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Y permítame que ahora no quiere. ¿Ya se ve la presentación? Sí, señor, le falta nada más ampliar. Ahí está, ya está. Eso. Sí. Bien, decía, muchas gracias por el espacio para compartir algunas ideas que tienen que ver con la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden y el uso de GeoGebra. Decir que estas ideas que voy a compartir surgen de unas experiencias de investigación que he estado realizando con estudiantes que inscriben la asignatura Ecuaciones Diferenciales 1 en la licenciatura en Matemática y la licenciatura en Estadística. Son de quinto semestre. Digamos, son estudiantes que ya han llevado cursos fuertes de cálculo, ¿no? Entonces, la idea que provocan esto son las siguientes. Una es establecer un puente, ¿no?, entre los cursos de cálculo y el curso de ecuaciones diferenciales ordinarias, el primer curso de ecuaciones diferenciales ordinarias. A manera de diagnosticar, digamos, hacer un diagnóstico sobre eh, con qué salen, ¿no? Con qué herramientas llegan los estudiantes después de terminar un curso de cálculo, ¿no? Y por otro lado, establecer un puente entre esos esquemas que ellos han construido sobre todo, ¿no?, para describir, graficar una función usando los criterios de la primera y la segunda derivada, ¿no? Entonces, más o menos esa es la idea. Y la idea de estas acciones es, al inicio del curso de ecuaciones diferenciales ordinarias, al inicio, ¿no?, a manera de diagnóstico y establecer ese puente con el curso de cálculo. Algunas veces yo me he tomado más del tiempo recomendado, ¿no?, pero he llegado hasta estar 2, 3 semanas en estas actividades iniciales, pero han sido muy, muy ilustrativas y permiten identificar dificultades conceptuales, no tanto de cálculo como otras eh, habilidades básicas que se requieren, ¿no?, para el estudio, digamos, gráfico algebraico. Los objetivos de la plática son mostrar cómo se puede resolver una ecuación ordinaria de primer orden utilizando lo que yo llamo el enfoque gráfico algebraico, ver cómo podemos, qué papel juega el software GeoGebra, ¿no? Qué ayuda nos puede brindar para poder representar las soluciones y visualizar el diagrama de solución y establecer, lo que nos interesa es establecer conexiones entre la ecuación y ese diagrama de solución, ¿no? Y el otro objetivo es movilizar los conocimientos previos que han construido los estudiantes en sus cursos de cálculo y acomodar el esquema algebraico, ¿no?, que ellos ya tienen para construir la gráfica de una función, elaborado previamente en cálculo, es decir, el uso de la primera y la segunda derivada. Y una primera idea
es la siguiente, eh, que se presenta de inicio, ¿no? Después, esta idea se va a refinar y a usar como una herramienta, ¿no? Para investigar el comportamiento de las soluciones. Consideremos esta familia eh, de, de funciones. Y igual a seno de x más c. ¿Sí? Si la graficamos, observamos esta familia de curvas, ¿no? De funciones. Si en esta familia de funciones definimos una cuadrícula, ¿no? Y tomamos una muestra de puntos por ellos, o una malla y tomamos una muestra de puntos, ¿no? Y en cada punto dibujamos sobre cada una de las curvas, ¿no? Un vector o un segmento que esté en la tangente, ¿sí? Podemos dibujar esto, ¿sí? Aquí he dibujado un montón de puntos, una muestra de puntos sobre las curvas, sobre la familia de soluciones, y en cada puntito hemos dibujado un vector tangente, o simplemente un segmento de la tangente, ¿no? Y veríamos esto. De manera que a la familia de funciones que tenemos acá, le podemos asociar este campo de vectores o campo dependiente. Digamos, es el campo, podríamos decir, es el campo vectorial asociado a la familia de funciones. Y ahora podríamos intentar describir la familia de funciones a partir de este campo de direcciones, ¿no? Y de eso se trata la resolución, digamos, gráfica de las ecuaciones diferenciales, ¿no? En este caso, yo he partido de la familia de funciones y con ese procedimiento que sabemos hacer en cálculo, ¿no? Dibujar la pendiente, dibujar un segmento, podemos construir esta familia de vectores, este campo vectorial. La resolución de ecuaciones, de lo que se trata es al revés, ¿no? Lo inverso. Vamos a ver que a la ecuación le podemos asociar un campo vectorial o un campo de direcciones y tratamos de describir o imaginar, visualizar o construir con alguna herramienta como GeoGebra las curvas integrales. Es decir, aquellas curvas tales que en cada uno de sus puntos la tangente va a coincidir o va a seguir la dirección del campo. Esa sería la primera idea. Y eso lo podemos asociar a una ecuación, ¿no? ¿Sí? Tengo esta ecuación ordinaria, entonces haciendo lo mismo, dibujando una malla, eh, en cada punto de esa malla puedo dibujar un punto o un vectorcito con punto inicial que tiene la dirección dada por el valor de la derivada en ese punto, ¿no? El valor de f en x sub n, y sub n. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos esta ecuación que está aquí, eh, podemos obtener este campo de direcciones o campo de pendientes si le quitamos la flechita, ¿no? Y a partir del campo de pendientes empezarnos a imaginar cómo son las soluciones. ¿Sí? Aquí hay otro ejemplo. ¿Sí? Bien. Y ese es un buen, para generar alguna intuición, ¿no? O tratar de ver los distintos comportamientos, cómo se comportan estas soluciones, podemos recorrer, digamos, con el dedo o mentalmente, más o menos, tratar de identificar los tipos de curvas que hay. Bien. Esa es como una primera idea, ¿no? Y está sugerida en la mayoría de textos hoy en día de ecuaciones diferenciales ordinarias. Y las soluciones las vamos a llamar curvas integrales y son aquellas que tienen la propiedad de que al calcular la tangente en cada uno de sus puntos coincide con la información que me dé el campo, ¿no? El vectorcito que dé el campo. Bien, la idea 2 es que cuando terminamos los cursos de cálculo, podríamos limitarlo al curso de cálculo, los cursos de cálculo diferencial e integral de funciones reales de una variable, ¿no? Real.
logramos construir un esquema algebraico para construir la gráfica de una función. Básicamente me refiero a la aplicación de los criterios de la primera y la segunda derivada, ¿no? Y todas esas herramientas que nos permiten describir el comportamiento cualitativo, local y global de las funciones. De manera que cuando terminamos un curso de cálculo no tendríamos problema de resolver ejercicios como este, ¿no? O como este, ¿sí? Bien, entonces con esas dos ideas, consideremos la siguiente ecuación. Repito, la idea es hacer esto al inicio del curso, ¿no? A manera de establecer un diagnóstico y un puente con las ideas construidas en cálculo, esos esquemas construidos en cálculo. He tomado la gaussiana esta que está acá, ¿no? Pero igual podríamos escribir esta función, ¿sí? Esta otra función o esta, ¿no? Y lo he hecho a propósito, ¿no? ¿Sí? De hecho, esto en un inicio conecta con la cuestión. Por aquí he puesto un enlace, no lo voy a abrir para no distraerme, pero uno de ellos es de Walter Mora, que tiene que ver con la existencia, condiciones de existencia de primitivas elementales, ¿no? En este caso, las primeras tres, como ya lo voy a ver para la primera, lo voy a mostrar, es posible, ¿no? Escribir cierta función especial, ¿no? Y que están en la librería de Weber. En cambio, para la cuarta, esta que está aquí, no puedo escribir la primitiva en términos de funciones elementales. Creo que ese punto es importante, ¿no? Enfrentar desde el inicio aquellas, bueno, estas que son como, van a aparecer en la fórmula de la solución, soluciones especiales, ¿sí? O como esta que está aquí, que no es posible expresar la primitiva en términos de funciones elementales. Bien. Llamo ruta algebraica lo siguiente. Consideremos esta ecuación, ¿no? En este caso, sin ver ningún método, estamos hablando al inicio del curso, ¿no? Podemos hacer lo siguiente. Observamos que el lado izquierdo, no es más que la derivada de este producto, ¿no? ¿Sí? Y esto se resuelve inmediatamente de esta manera, ¿no? ¿Sí? De manera que la solución, obtenemos esto. ¿Sí? O sea, no hay dificultad. El problema no es integrar, ¿no? Integramos fácilmente, ¿no? Lo único que nos aparece, esta es una función especial. En este caso sabemos que esa es la función error, ¿no? Pero esta fórmula nos representa la solución general, ¿sí? Y es decir, aquí tengo la familia de soluciones de la ED. Y si le doy un valor particular a C, obtenemos una solución particular. En la librería de GeoGebra tenemos esta función ya predefinida, ¿no? De manera que la solución la puede expresar así. Si hacemos C igual a 0, nos fijamos en esta solución particular, ¿sí? O escrita en términos de la función error de esta manera. Y observamos que el mayor dominio, ¿no? El máximo dominio donde ella está definida, o bien es de 0 a más infinito, de menos infinito a 0, ¿no? ¿Sí? Bien. También podríamos observar, no me voy a detener en eso, que esta solución particular, ¿sí? Lo puedo hacer con GeoGebra o sencillamente con esta observación que tengo acá, separa el resto de soluciones, ¿no? ¿Sí? O sea, esa solución particular está jugando un papel clave. Hecho esto, es decir, una vez construida esta solución general, o esta, podemos sencillamente representar, ¿no? En la ventanita de GeoGebra, en la ventana algebraica o en la ventana simbólica, escribir esto, ¿sí? Y tengo el diagrama de soluciones, el conjunto de soluciones, la familia de soluciones.
Pero este es muy simple, ¿no? Muy frío, ¿sí? Eh, Usando GeoGebra, eso mismo se puede hacer con el comando resuelve Edo, ¿sí? O bien escribiendo directamente el lado derecho de la ecuación, ¿sí? Eh, o de manera simbólica, no escribiendo la ecuación como se ve acá. ¿Sí? Pero hacer esto, lo que nos interesa es decir algo de las propiedades cualitativas, globales y locales de las soluciones, ¿no? Y lo que podemos alcanzar a ver acá es que las soluciones se separan, ¿no? La curva azul, que es la solución particular que identificamos antes, está separando estas dos. Y las curvas integrales son como una especie de curvas paralelas, ¿no? Pero no podemos ver más, ¿no? O podemos ver que las que están arriba de la curva azul son monótonas, ¿no? En cambio, las de abajo tienen puntos de inflexión y tienen extremos. Entonces, la pregunta que nos surge es, este, ¿dónde, por ejemplo, dónde están localizados los extremos? ¿Dónde están localizados los puntos de inflexión? ¿Sí? Eh, eh, para dar respuesta a eso, podemos utilizar esto que yo he llamado enfoque gráfico, ¿no? Bien, eh, dada la dificultad que aparece acá en esta integral, ¿sí? Si no tuviéramos, digamos, la función error, ¿no? De sobra conocida, pero por la dificultad que aparece en esta integración, o considerando el ejemplo cuarto, ¿no? De la función elíptica que aparece ahí, donde no voy a poder integrar. Entonces, también otra idea que ya se ha visto en cálculo, ¿no? En cálculo diferencial e integral de una variable, es la idea de discretizar, ¿sí? De entrada, ¿no? Estoy hablando siempre al inicio. Téngase presentes que estoy hablando en la introducción del curso, ¿no? Despejamos la derivada de la ecuación. Voy a establecer una serie de puntos, ¿no? Alrededor, si se quiere, si hay una condición inicial, puntos igualmente espaciados, ¿no? En la variable independiente, en el dominio, ¿no? Puede evaluar esta derivada en esos puntos de esa partición que he definido en el intervalito, digamos, intervalito de interés alrededor de la condición inicial. Tengo esto. Recordamos la definición de derivada. Yo puedo aproximar la derivada por esto o de esta manera, ¿no? Y sustituyendo, ¿no? Aquí esta derivada aquí, ¿sí? Entonces obtenemos este esquema, ¿sí? Este esquema lo que me permite es, en lo que estoy haciendo es, pero sin decirlo, utilizando el método de Euler, ¿no? Pero lo que me interesa es destacar que sencillamente la ecuación me da la derivada, puedo evaluar en los puntos de esta partición que tengo aquí en la variable independiente y escribir esta aproximación de la derivada. Entonces me permite escribir este, este esquema recursivo, ¿no? Con ello podemos construir una tabla de valores para la solución desconocida. Aquí está, ¿sí? Por ejemplo, si lo hago en GeoGebra, ¿sí? Se vería así, ¿no? Y si lo vemos, pedimos que nos grafique estos puntos, ¿no? Podríamos ver la solución. Y si jugamos con las condiciones iniciales, esa es una de las ventajas que tiene GeoGebra. Yo podría imaginarme de manera una nube de puntos, ¿no? ¿Sí? Y tratar de ver más o menos cómo son las soluciones, ¿sí? Con ideas básicas en cálculo. Bien. Y la idea no es insistir mucho en esta técnica numérica, ¿no? Pero sí mostrarla al inicio. Después, más adelante, en el pensum de la carrera, hay cursos de métodos numéricos 1, métodos numéricos 2, o análisis numérico 1, análisis numérico 2, donde se estudian a profundidad o con más detalle estas técnicas numéricas, ¿no? Aquí solo se presenta como una posibilidad y de hecho luego vamos a ver que el software, ¿no? Ha implementado métodos numéricos, ¿no? También, pero es como tener una noción.
Y en la ruta, digamos, gráfica, ya decía que lo primero es obtengo el campo de direcciones y aquí me puedo imaginar cómo son las soluciones, ¿no? ¿Sí? Eh, lo segundo, y esto no es ninguna novedad, eso se puede encontrar, por ejemplo, en el libro de Elgos, de la editorial Mir, ¿sí? O en otros textos que muestro eh, al final, ¿no? En las referencias, ¿no? Eh, despejo la derivada, lo que ya hicimos, y podemos analizar los ceros de la derivada, ¿sí? Y en este caso nos surge esta curva, ¿no? Y igual a e a la menos x cuadrada. Esta curva representa la curva donde, en caso de que existan las curvas solución, al cortar esa curva, ahí su tangente es horizontal. Esa es la isoclina cero, ¿no? O isóclina cero. ¿Mm? Ahorita hubo un corte, creo yo. Sí, sí, algo pasó. Sí. Bueno, vuelvo otra vez. Ujú. Seguimos donde quedamos, Sí. en las isoclinas. No sé aquí qué pasó. Sí. Bien, aquí está. ¿Me escuchan ahora? Sí, señor. Se Bien, le entonces decía que GeoGebra me puede representar esta zona, ¿no? Donde la derivada tiene signo constante, ¿no? De manera que puedo hacer esto, ¿sí? Y de igual manera y si superpongo esto en el campo de direcciones, ¿sí? Eh, en algunos casos esto se puede ver inmediatamente, pero aquí tengo una mayor precisión, ¿no? Tenemos que en la zona gris las pendientes o las soluciones, ¿no? Son crecientes. Tengo la monotonía de las soluciones y en la zona blanca son decrecientes, ¿no? Y además sé que al cortar la curva roja, ¿sí? Que es el lugar allí, al cortarlo, las tangentes son horizontales, como se puede apreciar ahí al hacer un zoom en el campo, ¿no? Y podemos hacer lo mismo para la segunda derivada, ¿sí? Estoy eh, estamos trayendo a escena ese procedimiento que ya conocemos de cálculo, ¿no? Para construir la gráfica de una función, en este caso de una familia de funciones, ¿no? Derivamos una segunda vez la ecuación, despejamos la derivada, ¿sí? Y obtenemos esto. Eh, y si la ecuación es complicada, GeoGebra nos puede ayudar para manejar todo el álgebra implicada, ¿no? Ya sea en la primera derivada o la segunda derivada. El único esfuerzo que hay que hacer es para escribirla en forma factorizada, la primera derivada o segunda derivada, para hacer un análisis del signo, ¿no? Y escribirla en una forma tal que GeoGebra la pueda manejar y nos pueda dar información. En este caso, si vemos los ceros de la segunda derivada, ocurren en esta curva que está aquí, ¿sí? Y hacemos lo mismo, ¿sí? En este caso, si las soluciones cortan esta curva, ahí van a aparecer los puntos de inflexión, ¿sí? Y también si hacemos un análisis del signo, tenemos donde la región del plano donde la segunda derivada es positiva y donde la segunda derivada es negativa, ¿no? Es decir, conocemos la concavidad, ¿sí? De igual manera, escribiendo esas condiciones en la ventanita de GeoGebra, en la ventana algebraica de GeoGebra, puedo descomponer el plano de esta manera, ¿no? ¿Sí?
Aquí tengo la curva donde aparecen los puntos de inflexión. Arriba tengo la concavidad hacia arriba y abajo concavidad hacia abajo. ¿Sí? Juntando todo, ¿sí? Puedo descomponer el plano en zonas donde yo conozco la monotonía y la concavidad de las soluciones, ¿no? ¿Sí? Y los puntos donde aparecen los posibles extremos y los posibles puntos de inflexión. Eh, Voy a saltarme esto, pero puedo hacer algún análisis mayor, más preciso, ¿no? Y observar que la solución particular está arriba de esta curva, por ejemplo, ¿sí? Y con ayuda de GeoGebra puedo dibujar el resto de curvas, ¿no? Para mí lo valioso es que establecemos ahora conexiones, ¿no? Digamos, descubrimos la información que nos encierra la ecuación. Y a diferencia del primer gráfico que lo obtenemos de la solución general, ¿no? ¿Sí? Sencillamente graficando con cualquier herramienta, matemática, mala, lo que sea, Python, ¿sí? Y poder dibujar curvas, no establecemos conexiones entre el comportamiento cualitativo de las soluciones, globales o locales, ¿no? Y la información contenida en la ecuación diferente. En cambio, de esta manera, hemos hecho un zoom en la ecuación, ¿no? Y poder ver esas propiedades, precisar esas propiedades cualitativas y globales. Y en todo esto, GeoGebra es eh, de ayuda, ¿no? Tanto al inicio como en el estudio posterior. Y de entrada podemos empezar a estudiar ecuaciones, ¿no? Que dependen tanto de la variable dependiente e independiente, ¿no? ¿Sí? Eh, Previo a hacer el estudio, digamos, si quieren, de separación de variables exactas, las lineales, etcétera. Esas técnicas clásicas que conocemos, ¿no? De sobra conocemos, ¿sí? Y GeoGebra puede ir jugando un papel no solo para la visualización, sino como herramienta para indagar en el comportamiento de estas soluciones o nos permite plantearnos otras cuestiones, ¿no? Acerca de las propiedades de las soluciones. Una idea es convertir a GeoGebra, como lo señalaban en una plática, en otra charla, ¿no? Eh, Desde la perspectiva de la aproximación instrumental, hacerlo en una herramienta, ¿no? Que nos sirva para, ¿sí? Eh, construir o desarrollar conocimiento, ¿sí? Lo que yo he podido verificar, no sin dificultad, o sea, hay ecuaciones donde este análisis se complica, ¿no? O, digamos, eh, bueno, no es fácil para los estudiantes tampoco, este, aplicar este análisis a cada una de las ecuaciones, ¿no? Bueno, pero la coordinación permite eso, ¿no? Conectar con esos conocimientos previos, acomodar el esquema, ampliar ese esquema para utilizar esas herramientas de cálculo para describir eh, eh, la familia de soluciones. De manera que iniciamos, ¿no? Sin haber visto ninguna técnica, digamos, hacer un estudio gráfico y que podría ser la antesala para un estudio geométrico, ¿no? De los sistemas. De hecho, cuando uno estudia ecuaciones de segundo orden o sistemas, ¿no? Requiere muchas de estas ideas, ¿no? Y ahí esto podría ser como la antesala para ello. Eh, y por otro lado, previo a estudiar esos métodos algebraicos, esto permite enriquecer de entrada, ¿no? El esquema de los estudiantes, que no sea solo un esquema algebraico, sino que haya un esquema gráfico, ¿no? Y sobre todo en aquellas ecuaciones donde no podemos obtener una primitiva, digamos, que se expresa como una combinación finita de funciones elementales, ¿no? Entonces, esto se presta, ayuda mucho para analizar ese tipo de ecuaciones.
Bien, aquí hay unas referencias y bien, quedo abierto a sus valoraciones, reflexiones o preguntas. Vamos a abrir un espacio para ver si alguien tiene alguna pregunta. Si nadie tiene preguntas, yo sí tengo. Puedo. Adelante, adelante. Una pregunta, don Martín. Los estudiantes, digamos, el GeoGebra, ¿usted lo está recomendando para docentes o usted deja que sus estudiantes se adueñen, se apropien también de la herramienta? ¿Usted dedica un poco de sus clases de ecuaciones diferenciales al uso del GeoGebra o ellos ya lo traen, llevan algún curso en la universidad del uso de software? ¿Cómo funciona esa parte? La mayoría lo conoce y la idea es que se convierta como en una calculadora, ¿no? En un uso cotidiano. Entonces, eh, tampoco trabajamos, yo no les doy como aplicaciones ya hechas donde ellos van a apoyar un botón o van a mover un deslizador, ¿no? La idea es que ellos eh, hagan esta construcción desde el inicio, ¿no? ¿Sí? O sea, sean ellos los que usan GeoGebra así como una calculadora, ¿no? Por- Ocupan la por e- ventana algebraica, sí, la ventana numérica, ¿sí? muy bien, por eso, pero la pregunta mía es, ¿de dónde lo traen ellos? ¿Lo aprendieron en forma empírica Digamos, o en cursos previos cálculo? de cálculo, en la mayoría de profesores ahora lo utilizan como una herramienta, ¿no? Eh, para auxiliar. Muchas veces en el marco de una clase tradicional, ¿no? Como colofón para mostrar cosas. Ujú, Lo que yo trato de hacer ahora acá no es hacerlo como algo marginal, sino que como una herramienta que me permite explorar otras cosas que en el currículo tradicional no ponemos, no podemos. ujú. Eh, no solo el campo dependiente, o sea que eso nos interesa, pero esto que he planteado, ¿no? Ok, Cuando hay un estudiante que no tiene el conocimiento, entonces dedico quizás una clase, unas 120 minutos a lo sumo, para explicarle exactamente las funciones de GeoGebra que vamos a utilizar, ¿sí? muy bien. Tampoco es que invertimos mucho tiempo en el uso de la herramienta, ¿no? Para esto que nos interesa. Y ya le queda la invitación a él que puede explorar, ¿no? Las posibilidades que nos ofrece GeoGebra. Y ellos exploran y llegan a un momento en que saben más que uno. Por supuesto, sí, Sí. sí. Entonces, digamos, podríamos decir que los profesores han ido incorporando el GeoGebra desde acá, los cursos primeros de cálculo, y el estudiante ha tenido que rozarse y le ha servido como herramienta. Cuando llegan a ecuaciones diferenciales, es poco el estudiante que no maneja la herramienta, y entonces usted se Que enfoca. no lo conoce, ¿sí? Y Sí. en caso de que no lo conozca, el tiempo que requiere, ¿no? De dominio de las funciones o conocer el entorno, ¿no? Ujú. Es rápido, ¿sí? Sí, yo quería En la preguntar. última experiencia, Ujú, también ayudó lo de establecer con ¿cómo se llama? El aula virtual de GeoGebra, ¿no? Y ujú, de tener sesiones sincrónicas. Fue una herramienta valiosa también para ponernos todos al mismo nivel, ¿no? O sea, en tiempo real, todos haciendo lo mismo. Y el que se queda atrás, pues ahí se le da la retroalimentación tanto de la herramienta como el, ujú. el, alguna ayuda para el análisis que se está haciendo, ¿no? Creo que eso Eso- es de mucha ayuda. También es esa posibilidad que nos abre o nos da GeoGebra, ¿no? De tener clases sincrónicas, ¿no? Trabajando experimentalmente con la herramienta. por ahí va mi segunda pregunta. Una vez que el estudiante se apropia de ese conocimiento y tiene el GeoGebra como una herramienta, ¿verdad? Que no tiene por qué ser, digamos, un obstáculo, sino más bien que sea un aliado, ¿verdad? ¿Ustedes, lo incorporan en algún momento en alguna evaluación, ya sea formativa o sumativa?
o el curso continúa con la evaluación que tiene establecida y la herramienta está ahí nada más para que el No, estudiante la use. bueno, yo sí lo he hecho, ¿no? Lo incorporo en esta parte y a lo largo del curso, ¿no? Tiene, hay una serie de actividades donde GeoGebra es vital y tienen un valor formativo, ¿no? O sea, Ah, sí, ok. sí, sí, juega Sí se toma en papel. cuenta en la evaluación, entonces en algún momento, ya sea formativo o Sí, sumativo. sí, 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 incluso sí, se sí, les puede evaluar en una prueba corta o algo así, que sí. demuéstreme esta ecuación usando taca, taca, ¿verdad? Muy bien. Y la Sí, última pregunta. perdón, sí, No, no, adelante. diga, diga, diga. No, no, que normalmente, así como la ecuación que ya he mostrado, se les asigna y luego ellos comparten el enlace donde han hecho sus animaciones, ¿no? Sí. Muy bien. Y la última pregunta es, veo que digamos, ya hay un dominio bastante fuerte del GeoGebra, pero solo por casualidad han explorado la posibilidad también de incorporar otros como Wolfram, ¿Ya? Symbolab, Graphic Calculator, no sé, digamos, porque todos sabemos que todos los software tienen bondades, ¿verdad? Entonces, sabemos lo poderoso que es GeoGebra, incluso en 3D. Pero la pregunta mía va por ahí, que si usted, digamos, Sí, pues, sí. ha intentado incorporar otros tipos de software que también puedan ser de licencia libre. Eh, quiero ver. No, no. Yo inicialmente trabajaba en Mala, ¿sí? Eh, Ujú. luego he ocupado el Wolfram un poquito, Ok. eh, pero me ha gustado más GeoGebra por la sencillez y la facilidad con que se convierte en una herramienta para ellos. Yo lo estoy Ujú. viendo desde el punto de vista del estudiante, ¿no? Sí, sí, Podemos encontrar un montón digamos, si nos referimos a explorar el comportamiento de una ecuación, ¿no? Y esa es otra de las ideas centrales de esto. Aplicaciones ya hechas, ¿no? Donde yo muevo deslizadores, meto mi ecuación, muevo deslizadores o veo comportamientos, ¿no? Y empiezo ujú, a ver, ¿no? Pero mi punto es que con eso, con usar simuladores, ¿no? Si bien son unas herramientas poderosas, ¿no? Desde el punto de vista del que está aprendiendo, no le permite interiorizar las particularidades o interiorizar el análisis que está detrás, ¿no? De esa aplicación que hizo el profesor y ahora la usa como una herramienta para provocar al estudiante o que el estudiante observe, investigue, etcétera, ¿no? sí. Entonces, la idea es que con GeoGebra yo puedo, en vez de hacerle la aplicación, darle las herramientas para que él pueda hacer sus propias simulaciones. ¿Sí? Sí, esa es la Eh, idea, que el estudiante, digamos, demuestre dominio, haga, porque también están los chats GPT, por ejemplo, usted le ujú, pide sí, y casi que le hacen todo, pero la idea aquí no es darle las cosas hechas al estudiante, sino que él también haga para que se apropie y haga y haya aprendizaje significativo, ¿verdad? ujú. De hecho, yo le he mostrado, ¿no? Bueno, con el Wolfram, por ejemplo, puedo meter la ecuación y me hace todo. ¿Sí? Sí. O con el chat GPT, igual, ¿no? Eh, Sin embargo, les he puesto ecuaciones donde las respuestas no son buenas. ¿Sí? Entonces, si ellos no tienen conocimiento, no tienen la No lo cuestión detecta. crítica, ¿no? No detectan que la solución dada por ChatGPT es mala, no es buena, ¿no? Entonces hay que decirle a ChatGPT que se ha equivocado y él le dice, ah, perdona, lo siento, ¿no? Mi error y ya. Y vuelve a reiterar el error, ¿no? Entonces, eh, digamos, yo se los muestro, pero me quedo con Sí, esto, ¿no? sí, sí. Para, Sí, la idea es que mejor que el estudiante haga y en ese hacer aprende más, ¿verdad? sí, entonces aquí Y, hay y- como un principio bueno, creo que lo mostraban ahí en otra conferencia, ¿no? No me acuerdo quién lo decía, de la N-actividad, ¿no? O sea, la actividad, ¿no? En este caso, GeoGebra facilita la actividad o la conexión entre esos esquemas que yo quiero establecer, ¿no? Sobre por ejemplo, el procedimiento de resolución de la EDO en mi cabeza y las acciones que tengo que hacer con mi computadora en el software GeoGebra, ¿no? O sea,
eh, establecer esas conexiones también para desencadenar procesos cognitivos, ¿no? Muy bien. Bueno, yo acaparé el bloque de preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta a don Martín Enrique Guerra de la Universidad de El Salvador. Si no veo manos levantadas, si no hay más preguntas, don Martín, ¿me permite compartir Adelante. sí, para proyectar entonces el certificado? Se ve ahí, sí. Perfecto. Ok. Voy a proceder a darle lectura al certificado. Dice el Tecnológico de Costa Rica, Escuela de Matemática, Tercer Encuentro Internacional de Matemática Universitaria y su Didáctica, tercera IMUT, confiere el presente certificado de ponente a Martín Enrique Guerra Cáceres con la ponencia titulada Resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden y GeoGebra. Este encuentro realizado los días 1, 2 y 3 de febrero del año 2024 en modalidad virtual. Firman el doctor Asofeifa y la máster Nuria Figueroa, directora de la escuela. Don Martín, muchas gracias y este certificado le va a llegar por correo. Muchísimas gracias. Es una cuestión nada más. Ujú. ¿Debo referir la presentación para... Sí, nosotros le ponemos un correo. Ujú. Ah, ¿Está va, bien? perfecto. ¿Está Bueno, bien? muchísimas Sí. gracias. Sí, Feliz día. igual los videos se van a postear en la página, pero sí nos interesa también tener las presentaciones. Muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias.